Hola, buenas tardes. Soy la doctora Leslie Lara, soy nefróloga pediatra y esta tarde voy a hablarles sobre glomerulopatía colapsante en niños dentro del homenaje al doctor Mario Matos Martínez. La glomerulopatía colapsante es una entidad clínico-patológica caracterizada por síndrome nefrótico que va a evolucionar de una forma muy rápida a una insuficiencia renal terminal. En la histopatología de esta entidad podemos observar el colapso de los capilares glomerulares, así como hiperplasia e hipertrofia podocitaria, acompañada de una lesión tubulointersticial severa. En cuanto a la epidemiología, tiene predominio por el sexo masculino, es más frecuente en pacientes afroamericanos y aunque es una forma infrecuente de síndrome nefrótico, en México se ha reportado una prevalencia hasta del 15% dentro de los reportes de biopsias con glomerulosclerosis focal y segmentaria, muy similar a la prevalencia internacional que va del 6 al 24%. En niños, en cambio, la prevalencia es muy baja, de menos del 5% de todas estas biopsias. La glomerulopatía colapsante es una entidad relativamente reciente. Fue descrita por primera vez en 1986, donde Weiss publica una serie de 6 pacientes que tenían como característica haber evolucionado a una falla renal precedida de un síndrome nefrótico. En estos pacientes, las biopsias reportaron colapso de asas capilares e hiperplasia podocitaria. Cabe mencionar que solo uno de estos pacientes tenía asociación con VIH y todos eran afroamericanos. En 1988, Cohen y Nas publican 9 casos de pacientes, todos con VIH, además de presentar falla renal y proteinuria. En este momento, por las características histopatológicas y la asociación con VIH, se acuña el término GIVAN, que actualmente pues todos conocemos. En 1989, Dagati también publica 30 casos que tienen asociación de glomerulopatía colapsante con VIH, lo cual refuerza pues la asociación de estas dos entidades. Sin embargo, para 1994, de Twiller reporta 16 casos de pacientes que eran VIH negativos, en cuyo caso reportaban un patrón de esclerosis glomerular asociado a un colapso de asas capilares. Es en este momento donde se reporta o se asocia que la glomerulosclerosis focal y segmentaria podría tener una variante colapsante y que era independiente del GIVAM que presentaban los pacientes previamente publicados. Aunque la fisiopatología de la glomerulopatía colapsante todavía no está muy esclarecida, se sigue teniendo la asociación con la nefropatía asociada a VIH. Ambas entidades comparten o tienen en común una desregulación podocitaria, la cual se ha comprobado porque el podocito presenta un fenotipo anormal. En este caso, va a haber disminución de marcadores podocitarios como el CALA, la podocalixina, la sinaptopodina, el WT1, el P27 y aumento en otros mediadores podocitarios como las ciclinas D1, E y A, el KI67 y la citoquetarina y el D68. En estas dos enfermedades, el podocito entra al ciclo celular, a diferencia de los podocitos normales, y también ambas comparten una citoarquitectura estructural similar. También se ha hablado recientemente del concepto de catástrofe mitótica, en el cual debemos de partir de que para poder explicar este concepto debemos partir que el podocito es una célula madura. Sin embargo, cuando al momento de que el podocito entra en mitosis, sufre una desregulación que lo lleva hacia un estado previo donde puede proliferar de manera anormal. El resultado de esta proliferación fallida son podocitos multinucleados e hipertróficos. Previamente se consideraba que era un mecanismo de defensa de los podocitos, sin embargo, actualmente se habla de que es una forma diferente de muerte podocitaria.
De esta forma, la catástrofe mitótica evita que se sigan proliferando podocitos anormales y mediante la separación del podocito de la membrana basal glomerular se produce el colapso de las asas capilares y dan el patrón morfológico característica de esta entidad. Por otro lado, también se ha propuesto la presencia de un factor circulante. Esta teoría se basa en que aproximadamente del 15 al 55% de los pacientes que presentan glomerulosclerosis focal y segmentaria y que son trasplantados tienen una recurrencia en el injerto. De ahí surge la posibilidad de que existan factores circulantes que estén envueltos en la patogénesis del daño a las células epiteliales viscerales. Esta teoría pues se puso a prueba en algunos de los estudios de la doctora Ávila Casado, donde se inyectaba suero de pacientes con glomerulopatías colapsantes a ratas de laboratorio y 5 días después estas ratas presentaban proteinuria masiva y disminución en la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, pues todavía no está completamente del todo claro. Ahora, en cuanto a la glomerulopatía colapsante en pediatría, se ha descrito que la apolipoproteína tipo 1 va en relación con una función renal normal, mientras que sus variantes G1 y G2 se relacionan con formas tóxicas y están asociadas a daño glomerular y procesos inflamatorios concomitantes. Estas dos variantes aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica y específicamente en niños se ha descrito la presencia de estas dos variantes dentro del marco de una glomerulopatía colapsante. Por lo tanto, el resultado en los niños con glomerulopatía colapsante es un curso más agresivo y una progresión de la enfermedad renal más pronta. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, son las de un síndrome nefrótico, es decir, va a haber proteinuria de características masivas, hipoluminemia, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia asociados a edema o incluso a nasarca. Este síndrome nefrótico va a evolucionar de forma rápida hacia la insuficiencia renal terminal, pero también puede haber otras manifestaciones como la hematuria, la hipertensión arterial hasta en un 56%, diarrea e incluso erupciones cutáneas hasta en el 13%. Como se les mencionó, la glomerulopatía colapsante no es muy frecuente en niños, considera aproximadamente menos del 5% de las glomerulosclerosis focales y segmentarias. La primera vez que se describió en niños fue por parte de Valeri en 1996, donde se publicó una serie de 43 pacientes, de los cuales eran 10 niños. Este estudio abarcó un rango de edad muy amplio porque iba desde el año y medio hasta los 71 años con un promedio de 30 años. Posteriormente no se separó ninguna de las otras características durante el estudio. Es en el año 2000 cuando SIN publica una serie de casos de 6 niños, exclusivamente 6 niños con glomerulopatía colapsante, con un promedio de edad de 12 años. Todos ellos eran hombres y evolucionaron a una enfermedad renal crónica en tan solo 7 meses. En el 2007, el REFEI publicó una serie de 11 casos en niños que con un promedio de edad de 11 años y medio, también con predominio en hombres, cuya evolución hacia la enfermedad renal crónica fue en 2 años y medio. En el 2008, Gulati también publicó 6 casos en niños con una edad de presentación de 4 años y medio en promedio, también predominio de hombres en una relación en 2:1 y con una evolución hacia la enfermedad renal también similar a lo publicado previamente. En cuanto al tratamiento, como podemos observar en estos casos, en el reporte de casos, todos estos pacientes no respondían a esteroides como cualquier síndrome nefrótico en pediatría, es decir, se trataba de un síndrome nefrótico córtico resistente. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, independientemente de las combinaciones que se hicieron en estos estudios que incluían ciclofosfamida, ciclosporina e incluso en algunos casos en micofenolato y tacrolimus, tenían una tasa de remisión muy baja. Aquí podemos ver que
la ciclosporina solamente fue efectiva en la serie publicada por Singh, donde el 100% de los pacientes que se les trató con ciclosporina tuvieron una respuesta favorable. Y por Gulati en el 2008 solamente el 50% de estos pacientes también tuvieron éxito en el tratamiento. En cuanto a la ciclofosfamida, pues se reportó una tasa de remisión aún mucho más baja. Por lo tanto, la poca eficacia de los tratamientos hasta el momento implementados, pues nos llevan a un mal pronóstico de la enfermedad, con una evolución hacia la enfermedad renal crónica en promedio aproximado de entre 2 y 3 años. En cuanto a rituximab, se ha tenido una buena experiencia en síndrome nefrótico idiopático de recaídas frecuentes donde ha sido efectivo el tratamiento con rituximab. Sin embargo, dentro de la glomerulopatía colapsante, pues aún se carece de evidencia que pueda corroborar la efectividad del tratamiento. A continuación les presento un caso clínico que tuvimos en el Centro Médico Nacional La Raza. Se trata de un paciente femenino de 2 años, 11 meses de edad, originaria de Mérida, Yucatán. Al momento de su recepción no había ningún antecedente familiar de importancia. En cuanto a los antecedentes perinatales, es producto de la gesta 2, precedido de un aborto. La madre cursa con un embarazo normoevolutivo. Nació por cesárea, por falta de progresión del trabajo de parto. Fue un producto de término, sin complicaciones al nacimiento y con un Apgar de 8-9. Fue alimentada con lactancia materna durante 6 meses, tuvo un desarrollo psicomotor normal y en ese momento no había antecedentes patológicos importantes. Su padecimiento actual lo inició en mayo del 2017 a la edad de 1 año 9 meses, donde la madre refiere que presenta edema ocasional en párpados de predominio matutino. En ese momento fue tratado como una alergia, se le dio loratadina y además también un antibiótico oftálmico no especificado. Para noviembre del 2017 presenta una enfermedad exantemática. De acuerdo a las características que se interrogaron, probablemente se trató de una enfermedad mano-pie-boca. Y 5 días posteriores al inicio de esta enfermedad exantemática presenta edema de miembros pélvicos que dura 24 horas y desaparece de forma espontánea sin tratamiento. Para diciembre del 2017 vuelve el edema hasta el grado de convertirse en anasarca y presenta hematuria macroscópica. En ese momento es hospitalizada y dentro de los exámenes de laboratorio que se le hicieron destacan una albúmina de 1.7, colesterol de 461, triglicéridos de 265 y una creatinina de 0.58 que en ese momento le daba una tasa de filtrado glomerular estimada en 61 mililitros por minuto. También se le tomó complemento, el cual C3 estaba en 161 y C4 en 58, así como un examen general de orina que arrojaba proteínas en más de 500 miligramos por decilitro, eritrocitos incontables y leucocitos de 14 por campo. Se le dio el diagnóstico de síndrome nefrótico. En ese momento estaba siendo tratada en su ciudad de origen por un nefrólogo de adultos, quien decide iniciar Deflazacort por 15 días. Al no haber mejoría y persistiendo la anasarca, se hospitaliza nuevamente y se le administran 3 pulsos de metilprednisolona, además de albúmina intravenosa. Y posteriormente a ello se le continuó con prednisona a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Con 8 semanas de tratamiento, el índice proteinuria y creatinuria permanecía elevado en 37, persistiendo con hematuria microscópica y una tasa de filtrado glomerular estimada por fórmula de Schwartz en 53.7 mililitros por minuto, es decir, no había habido mejoría. Se le da diagnóstico de un síndrome nefrótico córtico resistente y se le decide realizar una biopsia renal e inicio de pulsos de ciclofosfamida. El reporte de la biopsia renal
menciona una enfermedad de células epiteliales viscerales, es una podocitopatía de tipo esclerosis focal y segmentaria con variedad colapsante, además de lesión tubular aguda multifocal con cambios regenerativos moderados del epitelio. Esta imagen que vemos aquí es una de las tomadas en la biopsia, donde podemos observar el colapso de los capilares característico de la glomerulopatía colapsante. Y como nota refiere el patólogo que la lesión glomerular morfológicamente corresponde a una esclerosis focal y segmentarias en las que si bien hay diferentes variedades de la misma, se puede observar colapso segmentario en dos de los glomérulos. Por lo anterior, el diagnóstico es de una esclerosis focal y segmentaria variedad colapsante. Es importante considerar que en este tipo de lesiones está bien documentada su asociación con diferentes tipos de procesos infecciosos y el estudio de inmunofluorescencia resultó negativo para todos los inmunoreactantes. Bueno, posteriormente al tratamiento que se le dio en Mérida, llega con nosotros a La Raza, donde se le completa el manejo con 6 pulsos mensuales de ciclofosfamida, donde permanece sin respuesta y se reevalúa la situación de la paciente y se le decide iniciar ciclosporina. La última evaluación que tiene la paciente tiene un índice de proteína de creatinuria de 6 con albúmina de 2.5, colesterol de 466 y triglicéridos de 282 con una creatinina de 0.7 y una tasa estimada de filtro glomerular de 63 mililitros por minuto, que si bien no ha remitido, solamente ha tenido una respuesta parcial al tratamiento, clínicamente la paciente pues ha mejorado considerablemente y ha mantenido una tasa de filtro glomerular en un estadio 4. Sin más por el momento, eso sería todo por mi parte y no me queda más que agradecer por haber tenido la oportunidad de haber sido residente del doctor Matos. Sin duda, uno de los mejores nefrólogos que ha tenido nuestro país. Gracias.